Escritos de filosofía política de Mikhail Bakunin. Parte 1. Filosofía. Ética, la moralidad verdaderamente humana o anarquista. El socialismo y el materialismo conducen a una moralidad verdaderamente humana. Tras haber mostrado cómo el idealismo, a partir de las ideas absurdas de Dios, la inmortalidad del alma, la libertad original de los individuos y su moralidad independiente de la sociedad, llega inevitablemente a la consagración de la esclavitud y la inmoralidad. Debemos mostrar ahora cómo la ciencia real, el materialismo y el socialismo, términos de los que este último no es más que el desarrollo verdadero y completo del primero, precisamente porque ambos toman como punto de partida la naturaleza material y la esclavitud natural y primitiva de los hombres, intentando conseguir la emancipación humana no fuera sino dentro de la sociedad, no contra ella, sino gracias a ella. Tienden a establecer la máxima libertad de los individuos y la moralidad humana más elevada. El instinto de autopreservación individual y de preservación de la especie. Los elementos de lo que llamamos moralidad se encuentran ya en el mundo animal, sin excepción alguna, pero con grandes diferencias en cuanto al desarrollo. Descubrimos en las especies animales dos instintos opuestos, el instinto de preservación del individuo y el instinto de preservación de la especie. O hablando en términos humanos, los instintos egoístas y los instintos sociales. Desde el punto de vista de la ciencia, como desde el punto de vista de la propia naturaleza, ambos instintos son igualmente naturales y por ello igualmente legítimos. Lo que es aún más importante, son igualmente necesarios en la economía natural de los seres. El instinto individual es en sí mismo una condición básica para la preservación de la especie, porque si los individuos no se defendiesen con todas sus fuerzas de las privaciones y presiones externas que amenazan constantemente su existencia, la misma especie, que solo vive en o a través de los individuos, sería incapaz de mantener su existencia. Pero si ambos impulsos tuviesen que ser considerados solo desde el punto de vista del interés exclusivo de la especie, cabría decir que el instinto social es bueno y el instinto individual, en la medida en que se le opone, es malo. El desarrollo desequilibrado de tales instintos en el mundo animal y entre los insectos superiores. En las hormigas y abejas predomina la virtud, porque en ambas el instinto social parece desbordar al instinto individual. Algo bien diferente acontece con las bestias salvajes, y podríamos decir en general que dentro del mundo animal el egoísmo es el instinto predominante. El instinto de la especie, por el contrario, solo se despierta en él durante breves intervalos y dura el mínimo necesario para la procreación y la educación de la familia. El egoísmo y la sociedad son equiparables en el hombre. En el hombre acontece algo distinto. Parece que estos instintos opuestos de egoísmo y sociabilidad son mucho más poderosos y mucho menos diferenciados en el hombre que en los demás animales, siendo este uno de los motivos de su gran superioridad sobre ellos. El hombre es más feroz en su egoísmo que las bestias más salvajes y al mismo tiempo es más sociable que las hormigas y las abejas. La humanidad está presente incluso en los caracteres más viles. Toda moralidad humana, toda moralidad colectiva e individual se apoya básicamente sobre el respeto humano. ¿Qué queremos decir con el respeto humano? Es el reconocimiento de la humanidad, del derecho humano, de la dignidad humana en todo hombre, sea cual fuere su raza, su color, su grado de desarrollo intelectual e incluso moral. Pero si un hombre es estúpido, perverso, despreciable, ¿puedo respetarle? Si tal fuese el caso, me sería desde luego imposible respetar su villanía, su estupidez y su brutalidad. Me harían sentirme disgustado e indignado, y si fuese necesario, tomaría las más enérgicas medidas contra ese hombre, sin detenerme siquiera ante el hecho de matarlo, si no quedasen otros medios para defender frente a él mi vida, mis derechos o lo que es respetado y querido por mí. Pero en medio de la lucha más enérgica y fiera, mortal, si fuese necesario, tendría que respetar su naturaleza humana. La regeneración del carácter, posible contra el cambio de las condiciones sociales. Solo al precio de mostrar tal respeto,
puedo conservar mi propia dignidad humana, pero si él no reconoce esta dignidad en los demás, ¿podemos reconocérsela a él? Si es una especie de animal feroz o incluso algo peor, como a veces acontece, ¿no sería caer en ficciones reconocerle una naturaleza humana? En absoluto, pues sean cuales fueren las cimas de degradación moral e intelectual que pueda alcanzar en cualquier momento determinado, salvo tratándose de un individuo congénitamente loco o de un idiota, en cuyo caso no debe ser tratado como un criminal, sino como un enfermo. Y si está en una plena posesión del sentido y la inteligencia otorgados por la naturaleza, su carácter humano sigue existiendo de un modo muy real en él, a pesar de las más monstruosas desviaciones, como una posibilidad, presente mientras viva, de poder llegar de alguna forma a ser consciente de su humanidad si se efectúa un cambio en las condiciones sociales que le determinaron a ser así. El factor determinante es el medio social. Tómese al mono más inteligente y de mejor carácter, y colóquesele bajo las condiciones mejores y más humanas. Jamás será posible hacer de él un hombre. Tómese al criminal más endurecido o a un hombre de mínima mente, siempre que ninguno de ellos padezca una lesión orgánica capaz de producir la idiosía o una demencia incurable. Pronto descubriremos que si uno se ha convertido en un criminal y el otro no se ha desarrollado aún hasta la plena conciencia de su humanidad y sus deberes humanos, el defecto no está en ellos y en su naturaleza, sino en el medio social donde nacieron y se han desarrollado. Se niega la voluntad libre. Aquí entramos en el punto más importante de la cuestión social o de la ciencia del hombre en general. Ya hemos declarado repetidamente que negamos la existencia de una voluntad libre en el sentido atribuido a ella por la teología, la metafísica y la jurisprudencia, es decir, en el sentido de una autodeterminación espontánea de la voluntad individual del hombre, con independencia de todas las influencias naturales y sociales. Las capacidades morales e intelectuales son la expresión de la estructura corpórea. Negamos la existencia de un alma, de una entidad moral con existencia separada del cuerpo. Al contrario, afirmamos que lo mismo que el cuerpo del individuo, con todas sus facultades y sus predisposiciones instintivas, no es sino el resultado de todas las causas generales o particulares determinantes de su organización particular, lo que impropiamente llamamos alma. Sus capacidades morales e intelectuales es el producto directo, o más bien la expresión natural inmediata de esta organización misma, y especialmente del grado de desarrollo orgánico alcanzado por el cerebro como resultado de la concurrencia de la totalidad de causas independientes de su voluntad. La individualidad, plenamente determinada por la suma total de causas precedentes. Todo individuo, incluso el más insignificante, es el producto de siglos de desarrollo. La historia de las causas coadyuvantes a la formación de dicho individuo no tiene comienzo. Si poseyésemos el don, que nadie ha tenido y nadie tendrá jamás, de captar y comprender la infinita diversidad de transformaciones de materia o ser inevitablemente ocurridas en serie de las apariciones de nuestro globo terrestre hasta el nacimiento de este individuo particular, quizá pudiéramos decir con precisión matemática, sin conocer incluso al individuo, cuál es su naturaleza orgánica y determinar hasta los detalles más mínimos la medida y el carácter de sus facultades intelectuales y morales, en una palabra, su alma, tal como era en la primera hora de su nacimiento. No tenemos posibilidad de analizar y comprender todas esas transformaciones sucesivas, pero podemos decir sin temor a equivocarnos que desde el momento de su nacimiento todo individuo humano es por completo el producto del desarrollo histórico, es decir, del desarrollo fisiológico y social de su raza, su pueblo, su casta. Si existen castas en su país, su familia, sus antepasados y las naturalezas individuales de su padre y madre, que han sido transmitidas directamente a él a través de la herencia fisiológica, como el punto natural de partida para él, a lo que hay que añadir, como determinación de su naturaleza particular,
todas las consecuencias inevitables de sus existencias previas, materiales y morales, individuales y sociales, incluyendo sus pensamientos, sus sentimientos y sus actos, las diversas vicisitudes de sus vidas y los hechos grandes o pequeños donde tomaron parte, y también la inmensa diversidad de accidentes a los que estuvieron sometidos, junto con todo aquello que ellos mismos heredaron del mismo modo de sus propios padres. Las diferencias son determinadas. No hay necesidad de mencionar de nuevo, porque nadie lo discute, que las diferencias entre razas, pueblos e incluso clases y familias están determinadas por causas geográficas, etnográficas, fisiológicas y económicas. La causa económica comprende dos puntos importantes: la cuestión de la ocupación, la división colectiva del trabajo en la sociedad y la distribución de la riqueza, y la cuestión de la nutrición en cuanto a la cantidad y la cualidad, no menos que por causas históricas, religiosas, filosóficas, jurídicas, políticas y sociales, y que todas esas causas, combinadas de un modo peculiar en cada raza, en cada nación y, más a menudo, en cada provincia y comuna, en cada clase y familia, imparten a los miembros su fisonomía específica, esto es, un tipo fisiológico diferente, una suma de predisposiciones y capacidades particulares, con independencia de la voluntad de los individuos que están formados por ellas y son por entero sus productos. De este modo, todo individuo humano es desde el momento de su nacimiento el derivado material y orgánico de esa infinita diversidad de causas que le produjeron al combinarse. Su alma, su predisposición orgánica hacia el desarrollo de sentimientos, ideas y voluntad, no es más que un producto. Está completamente determinada por la cualidad fisiológica individual del sistema neurocerebral, que como las demás partes de su cuerpo depende absolutamente de la combinación más o menos fortuita de causas. Constituye principalmente lo que llamamos la naturaleza particular u original del individuo. El desarrollo explícita las diferencias individuales implícitas. Hay tantas naturalezas distintas como individuos. Las diferencias individuales se manifiestan cada vez con más claridad a medida que se desarrollan, o más bien, no solo se manifiestan con mayor poder, sino que se hacen efectivamente mayores con el desarrollo de los individuos, porque las cosas y circunstancias externas, las mil causas elípticas que influyen sobre el desarrollo de los individuos, son en sí mismas extremadamente diversas en su carácter. En consecuencia, descubrimos que cuanto más avanza un individuo en la vida, más se perfila su naturaleza individual, más se destaca de los otros individuos por sus virtudes y por sus defectos. La unicidad del individuo. ¿Hasta qué punto está desarrollada la naturaleza o el alma del individuo, es decir, las particularidades individuales del aparato neurocerebral en los niños recién nacidos? La respuesta correcta a esta pregunta solo la pueden proporcionar los fisiólogos. Únicamente sabemos que todas esas particularidades deben ser por fuerza hereditarias, en el sentido que hemos intentado explicar. Es decir, están determinadas por una infinidad de causas completamente diversas y dispares, materiales y morales, mecánicas y físicas, orgánicas y espirituales, históricas, geográficas, económicas y sociales, grandes y pequeñas, permanentes y casuales, inmediatas y muy alejadas en el espacio y el tiempo, y su suma total se combina en un ser viviente singular y se individualiza por primera y última vez en la corriente de las transformaciones universales en ese niño que nunca tuvo y nunca tendrá un duplicado exacto. Queda entonces por establecer hasta qué punto y en qué sentido está realmente determinada esta naturaleza individual en el momento de abandonar la criatura el útero materno. ¿Es esa determinación no solo material, o es también espiritual y moral al mismo tiempo, por lo menos en su tendencia y capacidad natural o predisposición instintiva? ¿Nace el niño inteligente o estúpido, bueno o malo, dotado de voluntad o falto de ella, predispuesto a desarrollarse por el cauce de algún talento particular? ¿Puede el niño heredar el carácter, los hábitos y defectos o las cualidades morales e intelectuales de sus padres y antepasados? Hay caracteres morales innatos.
Lo que nos interesa sobre todo es el problema de saber si los atributos morales, bondad o perversidad, valor o cobardía, carácter firme o débil, generosidad o avaricia, egoísmo o amor al prójimo y otras características positivas y negativas de este tipo pueden heredarse fisiológicamente de los padres o antepasados como las facultades intelectuales, o bien sí, con relativa independencia de toda ley hereditaria. Esos rasgos pueden formarse por efecto de alguna causa accidental, conocida o desconocida, que opera en el niño mientras se encuentra aún en el útero materno. En una palabra, cuando el niño nace, ¿trae al mundo alguna predisposición moral? La idea de las propensiones morales innatas nos lleva a la desacreditada teoría frenológica. No pensamos así. Para tratar mejor este problema indicaremos en principio que si admitiésemos la existencia de cualidades morales innatas, habríamos de suponer que en el recién nacido están interconectadas con alguna particularidad fisiológica y enteramente material de su propio organismo. Al surgir del útero de su madre, el niño no tiene alma ni mente, no tiene sentimientos y ni siquiera instintos, nace a todo eso. Y es por ello solo un ser físico cuyas facultades y cualidades, si alguna tiene, son únicamente anatómicas o fisiológicas. De este modo, para que un niño naciese bueno, generoso, afectuoso, valiente o perverso, avaricioso, egoísta y cobarde, sería necesario que cada una de esas virtudes y defectos correspondiesen a las particularidades materiales y, por decirlo así, locales específicas de su organismo, especialmente de su cerebro. Dicha suposición nos llevaría al sistema de Gall, que estaba convencido de haber encontrado lóbulos y cavidades en el cráneo correspondientes a todas las cualidades y defectos. Su teoría, como sabemos, ha sido unánimemente rechazada por los fisiólogos modernos. Consecuencias lógicas de la idea de propensiones morales innatas. Pero si hubiese una teoría bien fundada, ¿cuáles serían sus consecuencias? Una vez supuesto que los defectos y los vicios, lo mismo que las buenas cualidades, son innatos, tendríamos que precisar si puede o no ser modificados por la educación. En el primer caso, las responsabilidades de todos los crímenes cometidos por todos los hombres caerían sobre la sociedad, que no les dio una formación adecuada, y no sobre los propios individuos, quienes, por el contrario, deberían ser considerados exclusivamente como víctimas de esta falta de cuidado y previsión por parte de la sociedad. En el segundo caso, si las predisposiciones innatas se consideran inevitables e incorregibles, el único camino abierto para la sociedad sería suprimir a todos los individuos afligidos por algún vicio innato o natural. Pero a fin de no caer en el horrible vicio de la hipocresía, la sociedad habría de reconocer entonces que lo hacía exclusivamente por conseguir su autopreservación y no por la justicia. Solo lo positivo tiene existencia real. Hay otra consideración que puede ayudarnos a aclarar ese problema. En el mundo intelectual y moral, como en el físico, solo lo positivo posee existencia. Lo negativo no existe, no constituye un ser en sí mismo, es solo una disminución más o menos considerable de lo positivo. Así, el frío no es una propiedad diferente del calor, es solo una ausencia relativa, una disminución muy grande de calor. Lo mismo acontece con la oscuridad, que no es sino luz atenuada hasta el extremo. El frío y la oscuridad absolutos no existen. En el mundo intelectual, la estupidez no es sino debilidad de la mente, y en el mundo moral, la benevolencia, la avidez y la cobardía son solo benevolencia, generosidad y coraje reducidos no a cero, pero sí a una cantidad muy pequeña. Por pequeña que sea, sigue siendo todavía una cantidad positiva que, con la ayuda de la educación, puede ser desarrollada, fortalecida y aumentada de un modo positivo. Pero esto sería imposible si los vicios o cualidades negativas mismas fuesen cosas positivas, en cuyo caso deberían ser suprimidas y no desarrolladas, pues su desarrollo solo puede proceder en una dirección negativa. La fisiología contra la idea de las cualidades innatas.
Por último, si permitimos prejuzgar esas serias cuestiones fisiológicas sobre las cuales admitimos nuestra completa ignorancia, añadamos la consideración siguiente, basada en la fuerza de una opinión unánime entre las autoridades de la ciencia fisiológica moderna. Parece probado y establecido que en el organismo humano no existen regiones y órganos separados para las facultades instintivas, sensoriales, morales e intelectuales, sino que todas ellas se desarrollan en una misma y única parte del cerebro mediante el mismo mecanismo nervioso. Si es así, parece deducirse obviamente que no pueden existir diversas predisposiciones morales o inmorales determinantes de cualidades o vicios hereditarios innatos en la constitución de un niño, y que el innato moral no difiere en modo alguno del innato intelectual, reduciéndose a ambos al grado más o menos elevado de perfección alcanzado en general por el desarrollo del cerebro. Las características morales no se transmiten por herencia, sino por tradición social y educación. De este modo, la opinión científica general parece estar de acuerdo en que no existen órganos especiales en el cerebro correspondientes a diversas cualidades intelectuales y a las diversas características morales, afectos y pasiones bien o mal. En consecuencia, las cualidades o defectos no pueden heredarse o ser innatas. Como ya hemos dicho, en el niño recién nacido lo innato y hereditario solo puede ser material y fisiológico. ¿Dónde reside entonces la mejora progresiva e históricamente transmisible del cerebro con relación a las facultades intelectuales y morales? Solo en el desarrollo armonioso de todo el sistema cerebral y neural, es decir, en el carácter veraz, refinado e intenso de las impresiones nerviosas, así como en la capacidad del cerebro para transformar esas impresiones en sentimientos e ideas, y para combinar, abarcar y retener permanentemente en la conciencia las asociaciones más amplias de sentimientos e ideas. Las asociaciones de sentimientos e ideas, cuyo desarrollo y sucesiva transformación constituyen el aspecto intelectual y moral de la historia de la humanidad, no provocan en el cerebro humano la formación de nuevos órganos correspondientes a cada asociación separada, y en consecuencia no pueden ser transmitidas a los individuos mediante una herencia fisiológica. Lo fisiológicamente heredado es la actitud cada vez más fortalecida, ampliada y perfeccionada para concebir y crear nuevas asociaciones. Pero las asociaciones mismas y las ideas complejas representadas por ellas, como las ideas de Dios, patria y moralidad, como no pueden ser innatas, se transmiten a los individuos únicamente a través de las tradiciones sociales y la educación. Se apoderan del niño desde el primer día de su nacimiento, y al estar ya incorporadas a la vida circundante en los detalles morales y materiales del mundo social donde ha nacido, impregnan de mil modos distintos la conciencia infantil y luego la conciencia adolescente y juvenil. A medida que surge, se desarrolla y se ve conformada por sus influencias todopoderosas.